Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, congregados hoy lunes 5 de agosto del año 2024, en gracia de Dios, aconteciendo en la meditación de la palabra de Dios con la Fundación Amayá. Reciban un amoroso saludo fraterno de su siervo de Dios, servidor vuestro, amigo y hermano en Campos. Vereda La Estrella, parroquia Nuestra Señora de las Mercedes, municipio de Jericó, provincia del Cartama, territorio Aviala, Laudato Si. Nos congregamos hoy en la oración con el Espíritu Santo para hacer la lectura y la meditación de la palabra de Dios. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para aprender, método para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. En el capítulo 28, versículos 1 al 17 del profeta Jeremías. Jeremías y el profeta Hananías. En el quinto mes del mismo año, es decir, del año cuarto del reinado de Sedequías en Judá, el profeta Hananías, hijo de Asur, del pueblo de Gabaón, se dirigió a Jeremías en el templo, delante de los sacerdotes y de todo el pueblo, y le dijo: El Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, dice: voy a romper el yugo del rey de Babilonia, y dentro de 2 años haré que sean devueltos a este lugar todos los utensilios del templo que se llevó a Babilonia el rey Nabucodonosor. Y también haré que regresen a este lugar Jeconías, hijo de Joaquín, rey de Judá, y toda la demás gente que salió desterrada de Judá a Babilonia. Si yo rompiera el yugo del rey de Babilonia, yo el Señor lo afirmo. El profeta Jeremías respondió al profeta Hananías, delante de los sacerdotes y delante de todo el pueblo que se encontraba en el templo: sí, ojalá el Señor haga eso, ojalá haga el Señor que se cumplan las palabras que has dicho, y que sean devueltos los utensilios del templo y regresen de Babilonia todos los desterrados. Pero escucha esto que te digo a ti y a todo el pueblo. Los profetas que hubo en tiempos pasados, antes que naciéramos, tú y yo, anunciaron guerra, calamidad y peste contra numerosas naciones y reinos poderosos. Pero cuando un profeta anuncia prosperidad, solamente si se cumplen sus palabras, se comprueba que realmente el Señor lo envía. Entonces Hananías le quitó a Jeremías el yugo del cuello y lo hizo pedazos. Al tiempo que decía delante de todo el pueblo: el Señor dice: de esta misma manera, dentro de 2 años quitaré el yugo de todas las naciones, del yugo del rey Nabucodonosor de Babilonia, y lo romperé. Y Jeremías se fue. Algún tiempo después de que Hananías le quitara a Jeremías el yugo que llevaba en el cuello y lo rompiera, el Señor se dirigió al profeta Jeremías y le dijo: ve y dile a Hananías que yo, el Señor, digo: hiciste pedazos un yugo de madera, pero yo te he preparado un yugo de hierro. Porque yo, el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, digo: he puesto sobre el cuello de todas estas naciones un yugo de hierro, para que sirvan como esclavos al rey Nabucodonosor de Babilonia, hasta los animales salvajes los he puesto bajo su poder. Entonces dijo Jeremías a Hananías: escucha, Hananías, el Señor
no te ha enviado, y tú estás dando a este pueblo una falsa confianza. Por eso el Señor dice, te voy a enviar, sí, pero para hacerle desaparecer de la tierra. Este año morirás, porque con tus palabras las llevarás al pueblo a ponerse en contra de mía. Y el profeta Hananías murió en el 7º mes de aquel mismo año. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Instrúyeme, Señor, en tus decretos. Aléjame del camino de la mentira y favoréceme con tu enseñanza. Instrúyeme, Señor, en tus decretos. No quites de mi boca la palabra de verdad, pues he puesto mi esperanza en tus decretos. Instrúyeme, Señor, en tus decretos. Que se reúnan conmigo los que te honran, los que conocen tus mandatos. Instrúyeme, Señor, en tus decretos. Que mi corazón sea perfecto en tus leyes, para no tener de qué avergonzarme. Instrúyeme, Señor, en tus decretos. Los malvados esperan el momento de destruirme, pero yo estoy atento a tus mandatos. Instrúyeme, Señor, en tus decretos. No me he apartado de tus decretos, porque tú eres quien me enseña. Instrúyeme, Señor, en tus decretos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y el Santo Evangelio según San Mateo, en el capítulo 14, de los versículos 13 y 21. Jesús da de comer a una multitud. Cuando Jesús recibió la noticia, se fue de allí él solo en una barca a un lugar apartado. Pero la gente lo supo y salió de los pueblos para seguirlo por tierra. Al bajar Jesús de la barca, vio la multitud, sintió compasión de ellos y sanó a los enfermos que llevaban. Como ya se hacía de noche, los discípulos se le acercaron y le dijeron, ya es tarde y este es un lugar solitario. Despide a la gente para que vayan a las aldeas y se compren comida. Jesús les contestó, no es necesario que se vayan, denles ustedes de comer. Ellos respondieron, no tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. Jesús les dijo, tráiganmelos aquí. Entonces mandó a la multitud que se sentara sobre la hierba, luego tomó en sus manos los 5 panes y los 2 pescados, y mirando al cielo, pronunció la bendición y partió los panes, los dio a los discípulos, y ellos los repartieron entre la gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos, recogieron los pedazos sobrantes y con ellos llenaron 12 canastas. Los que comieron fueron unos 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis seres amados, los falsos profetas siempre han habido, han de existir siempre, porque se oponen a la voluntad del Señor. Hananías estaba engañando al pueblo con falsas predicciones para hacer creer a la gente que tendrían predilecciones ante el Señor, y resulta que no. Por eso el yugo que le ponen de esclavitud al rey Nabucodonosor es ya de hierro, incluidos los animales salvajes, ya las fieras todas sometidas por creer en falsos profetas, por no creer en Dios, por no creerle a Dios y por no crear con Dios. Por eso Jeremías lo descubre delante de todo el pueblo a Hananías, porque declara la verdad en el nombre del Señor. Con Él no se juega, con el Señor se es fiel.
en todo principio, en todo camino y en todo final. Jesús, en la multiplicación de los panes y de los peces y de los pescados, hace un nuevo milagro para dar de comer a una multitud de la cual sintió compasión, sintió lástima, sintió misericordia de ellos porque estaban enfermos, porque tenían maleficios, porque tenían dificultades entre sí para congregarse, para sentirse plenos en libertad, para sentirse felices. Y el Señor les envía a los discípulos a que ellos mismos les den de comer. Aquí se podría presentar una falsa caridad, los discípulos queriendo quedar bien diciéndole al Señor que los despachara porque estaban en un lugar solitario y no tenían comida y no tenían cómo hacer la misericordia. Pero el Señor les enseña que es por los propios medios que se equivoca la gente orando, porque se pone en oración al Padre Celestial, se bendicen los alimentos y se pone en acción de gracias todo lo que están presentes para que se haga bendición, o sea, que se haga la multiplicación del pan que alimenta el cuerpo, pero sobre todo el pan que alimenta el espíritu, como meditábamos ayer en la palabra de Dios con el pan de vida, en el Evangelio de San Juan. El Señor es el pan de vida, el pan bajado del cielo, y es el que comulga directamente con el Padre Celestial y nos enseña a nosotros también a creer en el Padre Celestial, a confiar en la providencia, que Él siempre da lo necesario para las criaturas que ama siempre. Dios nos ha amado siempre, es por el amor de Dios que se dan los milagros, no es por el amor del hombre, no es por mérito propio, no es por el esfuerzo propio que se van dando las cosas. Acontecen los eventos milagrosos, acontecen los milagros, acontecen estos episodios sin que el hombre se dé cuenta, por la majestad de Dios. Así que oremos al Señor para que nos dé siempre de ese pan que alimenta el alma, que alimenta el espíritu y que alimenta el cuerpo, ese pan de vida eterna, y que la multitud siga al Señor, pero porque le da pan del cielo, no porque les da pan para suplir el hambre del momento, no es suficiente con eso, y a no ser tan calculadores, que nos enseña a ser más confiados en la providencia, sin cálculos humanos, sin medidas de iniquidad, de injusticia, sin prejuicios, sino siempre con compasión, con misericordia y con bondad compartamos todo lo necesario para el bien de todos, para gloria de Dios y para nuestra propia santificación. Amén, que así sea. Sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecidos. Hasta pronto.